Cuarta barrera. Listo. Entonces. Listo. Entonces, la cuarta barrera es la complicidad del Estado en la desaparición. O sea, bien sea por acción, es decir, que ellos mismos la cometan, sus agentes la cometan, o por omisión. Y hablo de complicidad porque se puede hacer complicidad por omisión. Por ejemplo, en casos de regiones en Colombia, en los que la policía tenía abiertas y expresas alianzas con grupos paramilitares, ¿qué hacía la policía? La policía permitía que los paramilitares entraran a los municipios y se llevaran a las personas, y la policía no hacía nada. Eso quiere decir que no solamente la policía puede cometer, la fuerza pública puede cometer el crimen de desaparición forzada por acción, sino también por omisión, permitir que grupos, que terceros, que particulares, grupos al margen de la ley cometan este tipo de desapariciones, como ha sucedido en Colombia. Acá en Colombia ha sucedido por acción y por omisión, ¿no? Entonces, espera, es que tengo que decir algo más sobre eso. Bueno, que esto suceda es gravísimo, ¿no? Pero entonces muchas veces no se tiene en cuenta la gravedad del asunto, que el Estado, que es el encargado, que es el garante de derechos, quien está encargado de hacer respetar y garantizar los derechos, sea quien cometa las violaciones de derechos humanos, sea quien se lleva a las personas, las torture, las asesine y las desaparezca, y tras del hecho sus otras instituciones no investigan, no juzgan, no reparan, ¿sí? Entonces fíjense la situación en la que están las víctimas. Las víctimas están en una situación, o sea, perdón la expresión, pero es muy fregada, porque quien los tiene que proteger los violenta. Y luego cuando ellos van a buscar justicia, vuelven y los violentan porque no les dan justicia, no les dan acceso a la justicia. Mucho menos reparación. Quiere decir que hay una doble victimización, que las víctimas tienen que sufrir unos hechos a los cuales no están obligados de sufrir, es decir, que vengan y les desaparezcan un familiar, no están obligados a sufrir eso, y tras del hecho que cuando buscan justicia, se las niegan. Es decir, que han sido revictimizados. Los familiares han sido revictimizados. Y existe una revictimización cuando los mismos agentes del Estado empiezan a amenazar y a perseguir a los familiares. ¿Sí? Fíjense la revictimización tras revictimización que está, en las que están las víctimas hoy día. No hoy día, o sea, de 50 años para acá. En esa situación están. Entonces, quinta barrera, inexistencia de enfoque diferencial. Inexistencia de enfoque diferencial en las investigaciones, ¿sí? Es decir, ahora bien, súmenle a lo que estaba comentando ahora, súmenle que sea mujer, que sea campesina, o que sea afro, o que sea indígena, y súmenle la discriminación tanto en la investigación, o sea, tanto en la violencia inicial hasta en la última violencia que ejerce el Estado sobre la víctima. Más aún cuando es mujer, más aún cuando se trata de una persona de la comunidad LGTBI, más aún cuando se trata de niños, afros, indígenas, lo que sea. Se agrava la situación y la Fiscalía, el Estado, no tiene en cuenta ese enfoque diferencial al momento de formular contextos, de llevar investigaciones, inclusive agravar penas, no lo está teniendo en cuenta. Y eso es gravísimo. Y eso también tiene que hacer parte de la diligencia de vida que tiene que hacer la Fiscalía, ¿no? El ente investigador. Bueno. Ahora, lo que les comentaba ahora, la supresión de delitos
en concurso con la desaparición forzada, ¿no? Los dejan a un lado, los excluyen, los desaparecen. Y ahora bien, ya vienen otras barreras. Vamos acá a la sexta. Son barreras económicas. La barrera económica. Generalmente, ¿quiénes son las víctimas del conflicto? Pertenecen a una población que está empobrecida y que difícilmente cuenta con los recursos económicos, con los medios primero para buscar a su familiar, porque eso genera gastos y eso no se tiene en cuenta. Fíjense, otra victimización ahí en la U, porque no lo hace la policía de primera medida, no lo hace la fiscalía, entonces le toca a los familiares buscar a su familia, a su ser querido, y eso demanda un gasto de recursos, y es unos recursos que no tiene la mayoría de víctimas en este país. Entonces son económicas. Ahora bien, eso para la búsqueda. Ahora para el proceso penal, ellos pueden poner la denuncia y se puede tramitar la denuncia, pero la denuncia, como les digo, y el proceso queda archivado en los anaqueles de la fiscalía. Entonces necesitan de un abogado que impulse esos procesos, y si no tienen para la búsqueda, mucho menos para un abogado. Y ahí quedan guardados los procesos y quedan en la impunidad, y a la fiscalía no le interesa investigar esos procesos, o bien porque quiere esconderlos, o bien porque es negligente y punto, y no tiene la capacidad para investigar eso, o es perezosa, o lo que sea. Entonces, los familiares, ¿qué les queda? Acudir a las organizaciones de carácter civil, como la Fundación o como otras ONGs que se encargan de impulsar esos procesos, de impulsar la búsqueda, y realmente yo creo que esa es la única ventana que tienen los familiares. Lo bonito acá de la Fundación es que la Fundación se encarga no solamente, bueno, en el área de memoria histórica, de escuela de liderazgo, un montón de cosas, se encarga de juntar a los familiares, de empoderarlos, para que ellos empiecen a reconocerse como seres dignos, como víctimas del Estado, que tienen unos derechos, y en esa medida pues tenemos unos familiares activos, tenemos familiares que son conscientes de sus derechos, que además participan de talleres, participan de un montón de actividades, y que están muy al pendiente de sus casos. Es decir, que acá, por ejemplo, en la Fundación nosotros tenemos una constante comunicación y acompañamiento a los familiares. Nosotros le avisamos en qué va el caso, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta por hacer, qué audiencia se viene, qué actividad se viene, bueno, todo eso. Entonces, lamentablemente, nosotros los defensores de derechos humanos, en lo que tiene que ver con lo penal, en un Estado ideal que cumpla sus deberes y sus obligaciones de carácter internacional y las obligaciones de carácter constitucional, nosotros los defensores de derechos humanos, abogados, no tendríamos que trabajar, porque la Fiscalía se encargaría exactamente de tener todo en cuenta, de investigar bien, de tener a los familiares en cuenta en las investigaciones, y el abogado no tendría que hacer nada. Pero lamentablemente no es así, y por eso nosotros tenemos que representar a las víctimas. ¿Sí? Porque lamentablemente el Estado no hace bien su trabajo como debería hacerlo. Otro punto que quería mencionar sobre la debida diligencia es que las víctimas tienen derecho a la participación en todas las etapas procesales. ¿Sí? ¿Y qué hace el Estado? El Estado las aparta, las excluye generalmente. Entonces tienen que hacerse otra vez a un abogado para que vaya y la represente, ¿cierto? Represente sus derechos. Pero existen otro tipo de barreras, que son las legislativas. Y en esto me refiero, por ejemplo, como en la Ley 600, la representación de la parte civil, es decir, de las víctimas, tenemos una serie de facultades muy amplias para intervenir en el proceso, solicitar pruebas, solicitar interrogatorios y un mundo de cosas, ¿cierto? Es una participación activa de las víctimas en el proceso, y como en la Ley 906 no es así. Como en la 906 impide la participación de las víctimas. Claro que este espacio se ha venido abriendo, pero se ha venido abriendo tras un constante cúmulo de trabajo de todos los defensores de derechos humanos, insistiendo ante la Corte Constitucional, ante los fiscales, ante los jueces, ante instancias internacionales, para que se abran espacios de participación. Hoy por hoy todavía sigue siendo muy difícil trabajar en Ley 906 desde las víctimas.
Bueno, continúa. Entonces, barreras económicas. Continúa las barreras sociales. Yo creo que estas son las más tristes. Las barreras sociales creo que son las más tristes en la medida en que cuando la familia empieza a buscar a su familiar y acude a la autoridad, y la autoridad dice como, no, sí, eso tuvo que haber sido por algo los desaparecieron, por algo lo hicieron, por algo bla bla bla. Y no solamente es la autoridad, sino es el vecino, es el amigo, ¿me hago entender? Es decir que creo que Colombia tiene una subversión de valores en este momento. Es una subversión de valores, es una crisis social. Creo que tiene un capital social muy bajo Colombia, en la medida en que en vez de reconocer que la otra persona ha sido víctima y que debemos darle la mano y exigirle al Estado, lo que hace la sociedad generalmente es excluir a la víctima. Es decir, o sea, es decir que no es una sociedad inclusiva sino excluyente, ¿me hago entender? Entonces es otra discriminación que tienen que sufrir las víctimas, ¿sí? Estas son las más tristes. Esto no debería suceder en una sociedad colectiva que se piense en el bien común, en el bien de todo. Esto no debería suceder. Bueno, seguramente estas barreras sociales seguramente tienen su asidero en las barreras económicas, en las barreras culturales y otro montón de cosas, ¿no? Ahora bien, existe otra barrera que es la barrera que tiene que ver con los recursos económicos que recibe el aparato investigador, ¿sí? Y esos recursos económicos no solamente son económicos, sino también técnicos y científicos. Es decir que son muy pocos los recursos que existen para investigar todas las violaciones de derechos humanos en Colombia y mucho más para investigar las violaciones respecto a la desaparición forzada de personas en Colombia. ¿Por qué? Otra vez insisto, es que la desaparición forzada es un delito especial, ¿sí? Tiene unas características especiales, y es que, por ejemplo, para yo identificar a una persona, unos restos que llevan 30 años enterrados, 20 años enterrados, necesitan de unas técnicas científicas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen que hacer pruebas de ADN, quiere decir que tienen que haber médicos, tiene que decir que tienen que haber científicos actuando desde el aparato investigador. Y en este momento son mínimos esos recursos, cada vez son menos. Ahora bien, se hace necesario que esos recursos vayan al ente investigador, para que el ente investigador pueda realmente hacer una gestión ideal. Ligado a esto viene también la negligencia también del mismo aparato investigador. ¿Qué sucede? Que ha sucedido en muchos casos en Colombia, y es que se desaparece una persona y la fiscalía llega a tomarle pruebas de ADN, muestras de ADN a la esposa, ¿sí? Entonces son unos errores que francamente es negligencia del Estado. ¿Me van a entender? O sea, ¿cómo van a realizar los cotejos de ADN si le toman la muestra a la esposa? Tienen que tomársela a los hijos, a los hermanos, a los padres, ¿sí? Inclusive a los abuelos, si tienen abuelos. ¿Me van a entender? Entonces todo eso se liga, o sea, es un cúmulo de negligencia, es un cúmulo de inoperatividad, es un cúmulo de muchísimas cosas, ¿no? Y ya. Ahora bien, entonces ya terminando esto de las barreras, lo que observamos en Colombia es que la primera autoridad que tiene conocimiento de las desapariciones forzadas, como la policía, no actúa como debe actuar, la fiscalía no actúa como debe actuar, y lo más terrible es que cuando estos procesos logran ascender en la escala judicial, sucede como lo que sucede hoy día en el caso de Nidia Erika Bautista, que después de 30 años
el crimen sigue impune.